cómo comprar un terreno, cómo financiarlo y cómo hacer una hipoteca de autopromotor. Todo eso en este vídeo. Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo estoy aquí deslomándome para llegar al punto de grabación y es que hoy venimos ya con materia buena. Ya sabéis que en uno de los anteriores vídeos os comenté qué tipos de terrenos tenemos y en base a eso pues pros y contras de cada uno y qué usos podéis darles a cada uno. Pues hoy vamos con la siguiente parte. Una vez analizado el terreno y saber cuál queremos, qué opciones tenéis para comprarlo, si podéis financiar con banco o con terceros o tenéis que meter capital propio y al final también qué condiciones os van a limitar de una manera u otra. Y además también nos vamos a adelantar un poco al temario y os voy a explicar también para hacer una casa de autopromotor cuáles son las condiciones estándares que os pueden ofrecer en los bancos y también qué condiciones vais a necesitar aportar por vuestra parte para poder llegar a ese punto. Así que quedaos porque este vídeo va a ser muy completo y considero que os puede ayudar mucho en esa fase inicial cuando ya sabes el terreno que quieres pero necesitas poder pagarlo. Bueno, pues al final este vídeo va a ser centrado bastante tanto en mis conocimientos profesionales. Muchos sabéis que soy asesor fiscal, trabajo en una asesoría hace ya como 15 años. Entonces a nivel financiero es una cosa que también a título particular me parece muy interesante, tengo mis pequeñas inversiones y demás. Entonces a nivel financiero conozco un poco el mercado, cómo funciona. Pero no obstante debo decir que no soy ningún profesional en este aspecto y al mismo tiempo os voy a explicar un poco lo que ha sido en mi caso particular para la compra del terreno nuestro y para lo que es la autopromoción de nuestra casa. Así que vais a tener una mezcla entre ejemplos que podéis llevar a cabo vosotros, más mi situación real con los pros y los contras a los que hemos estado sometidos. Como visteis en vídeos anteriores, es importante elegir el tipo de terreno, ¿vale? No es lo mismo la financiación en un terreno urbano a directamente os lo pongo en dos bloques, urbano por un lado y por otro urbanizable o rústico o no urbanizable. ¿Por qué? Porque al final un urbano, depende del tipo de banco, aunque difícil, os podrían llegar a, depende del proyecto como esté montado, a hipotecar ese terreno dentro de lo que es la construcción de la casa. Actualmente es difícil, a mí me ha costado muchísimo y he buscado otras vías, ya que además lo mío era como a largo plazo, así que no me urgía, pero que sepáis que es bastante difícil. Pero ya os digo que lo que es urbanizable o rústico no urbanizable va a ser imposible que lo consigáis. Vamos, tenéis que tener un enchufe en el Banco Central de España para conseguirlo. Dicho esto, ¿cómo podemos comprar el terreno? Financiándolo. Bueno, pues prácticamente hay dos vías. O capital privado, es decir, o tenéis un tercero que os pueda dejar ese dinero, o el banco pedís un préstamo personal. Problemática, tanto préstamo privado os van a cobrar unos intereses muy altos, incluso a veces más que el banco, y los bancos, depende de vuestras condiciones económicas particulares, un préstamo personal, os pueden ir a tipos muy variables, desde un 4,5, 5,5, os podéis ir a un 10, un 11, un 12, ¿vale? Incluso podría ser más, pero como rango general podríamos hablar de esos tipos dependiendo de la economía de cada casa. No es lo mismo una persona que cobre 4.000 euros al mes por persona a una persona que esté cobrando pues 1.200. Evidentemente el banco da las condiciones u otras según esa capacidad financiera. Eso por un lado. Y luego tendríamos una tercera vía, evidentemente, que es el capital privado. Yo ya tengo unos ahorros desde hace X años y esos ahorros los meto íntegramente para lo que es la compra del terreno. Entonces tenemos capital privado por un lado, capital propio por otro o con un banco. Son las tres opciones que tenemos. ¿Por qué? Y aspecto muy importante, porque al final un terreno, más valor que lo que es la propia tierra, el banco no quiere vincularse, porque al final la garantía de un terreno puede ser un poco alterable por las circunstancias del entorno. ¿Qué pasa? Que al final, para hacer esa compra del terreno, si os miran la tasación, puede tener un valor. Normalmente los terrenos suelen revalorizarse, aunque poquito a poquito durante los años, pero depende de la zona en la que estéis, el valor que se le da es muy pequeño. No obstante, depende mucho de las circunstancias del entorno. Por otro lado, y súper importante, esto no es coger, llegar y decir, perfecto, me cojo un préstamo personal, me compro el terreno y ya está. Como os dije, depende del terreno, hay infinidad de precios. Tenemos precios desde 20.000 euros o tenemos precios de 180.000 euros. Entonces, un préstamo personal de 180.000 euros, el sartenazo,
si os lo llegan a dar por esa cantidad, que es poco probable, el sartenazo que os pueden pegar es impresionante, ¿vale? En cuanto a intereses. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está un poco el saber decidir qué financiación, o al final también saber hasta dónde podemos llegar. Yo recomiendo que seamos realistas a nuestras capacidades y adaptarnos un poco a eso, si podemos llegar o no, esto tiene viabilidad o no, y si me quiero embaucar, porque ya no es que pueda o no pueda, sino me quiero embaucar en ese préstamo a X años, hay que tenerlo en cuenta, porque hablamos solamente de momento del terreno, luego viene todo lo demás. Entonces, importante en cualquier caso que cuando hagáis un préstamo para lo que es la compra de un terreno, que ese préstamo sea personal y no vinculado al terreno. Es decir, si os preguntan para qué quieres el préstamo, para asuntos personales, sea para reformar mi casa actual, sea para comprarme un coche, sea para lo que me dé la gana, pero no lo vinculéis nunca al terreno. ¿Por qué? Porque si tú coges un préstamo personal para hacer esa compra del terreno, la ventaja que tenéis es que si no lo vinculas, cuando tú vayas a un banco a pedir la hipoteca a otro promotor, lo primero que te van a pedir es si el terreno es de propiedad, es decir, es tuyo y está libre de cargas. Libre de cargas significa que no tienes ningún tipo de préstamo o hipoteca a nombre del terreno. Entonces es súper importante, ¿vale? Para que quede esa desvinculación. Y si encima lo hacéis en bancos independientes, es la hostia, porque ya ahí es como que el límite de endeudamiento, aunque os lo van a revisar seguramente, podéis jugar un poquito más, según el proyecto luego visado y demás, hasta dónde podéis llegar. ¿Por qué digo esto? Uno, por el matiz que os comento, ¿vale? Si tenéis ese préstamo vinculado, ya vais a tener inconveniente de cada banco. Dos, cuando queráis pedir la hipoteca a otro promotor, depende del banco con el que trabajéis y depende de la construcción que hagáis, os podrían valorar lo que es el terreno. Podrías hacer una tasación donde tú envíes a un tasador oficial, evidentemente, y totalmente objetivo al terreno, le explicas un poco el proyecto, las condiciones de la zona, y él luego hará su análisis y te hará la tasación del terreno. Si has comprado bien, a un precio bien negociado y demás de inicio en esa compraventa, el banco seguramente os pueda dar un anticipo de ese total de proyecto que hayáis justificado ante el Colegio de Arquitectos. Os podrían dar un porcentaje, porque es la garantía que tú le puedes ofrecer de inicio a lo que es el banco. Por tanto, de cara a la hipoteca de autopromotor, podrías tener un anticipo de esa cantidad, normalmente el 50% del valor del terreno, no el de compra vuestro, del valor de tasación que salga del terreno. Y con eso ya puedes jugar en decir, hostia, cancelo el otro préstamo, el préstamo del terreno, o ya tienes un capital inicial para meterte en todo el proyecto de la casa. Y diréis, hostia, vikingo, qué fácil, lo tengo solucionado. No es tan fácil, ¿vale? Recapitulamos de nuevo. Para la compra del terreno necesitamos o financiación o capital propio, lo tenemos claro. Y para la compra, ¿qué nos van a pedir? Pues lo primero, una negociación. Tú cuando compras cualquier cosa, y más en España ahora que esto parece Wallapop, vais a negociar siempre el precio. Os piden 60.000, pues lo vais a querer negociar a 50. Y ahí entráis un poco en la cosita esta, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que cuando compráis un terreno hay unos gastos asociados. No es decir, pago esos 50.000 negociados y ya está. No, luego tenéis, para empezar, gastos de notaría y tenéis gastos de registro. Pero es que además tenemos unos impuestos asociados donde depende de la comunidad autónoma en la que residáis, va a ser a un tipo o va a ser a otro, porque hay un impuesto de transmisión patrimonial. Entonces, eso lo asume el comprador y os puede suponer un palo importante. Aquí en Cataluña está ahora mismo a un 10%. Entonces, ya tenéis que calcular que de 50.000 pavacos que vais a pagar, 5.000 van a ser destinados a impuestos. Ya no necesito 50, necesito 55.000, más notaría y registro. Calcular para ir tranquilos 800, 1.200 euros, más o menos. Entonces ya sabéis que más o menos la compra de un terreno de unos 50.000 euros aquí en Cataluña os puede suponer de gastos generales unos 60.000 euros más o menos, para ir tirando un poquito largo. A mí siempre me gusta jugar con el peor de los escenarios. Ok, una vez tenemos el terreno comprado y tenemos esa financiación hecha, ¿vale? Vamos a optar hacia la hipoteca de autopromoción, como es mi caso. Nosotros vamos a construir la casa desde cero, no hay nada, el terreno virgen, es un bosque, vamos a hacer la casa desde cero. Lo primero que tenéis que hacer es recopilar el conjunto de presupuestos que vais a necesitar para la casa. Mi casa ya os explicaré en otro vídeo cómo va a ser, de qué está hecha, etcétera, etcétera. Mi casa es una cosa un poquito especial aquí en España, no sé si la hay mucho, la verdad, no voy a decir que es la única de España, pero no es la cosa habitual porque lo hemos hecho como muy a medida y aparte está diseñada 100% por Vanessa, por mi mujer, así que única en ese sentido sí que va a ser, pero en cuanto a materiales también hemos buscado un poquito así el rollete. ¿Cuál es la cosa? La cosa está en que depende del tipo de construcción, necesitaréis una cosa u otra, pero lo que sí o sí vais a necesitar de inicio va a ser un estudio geotécnico, que ese va a ser el que os va a analizar la densidad del suelo, cómo está hecho, qué capas tiene de tierra, si tiene roca más abajo, qué capacidad de carga tiene la superficie, y todo eso tiene que ser en la zona donde vais a hacer la construcción de la casa.
Así que por un lado, estudio técnico. Por otro lado, estudio topográfico si no lo tienes. ¿Estudio topográfico qué significa? El topográfico es el que te va a señalar primero los perímetros de tu terreno, vía satelital, te va a coger todo el perímetro del terreno y te va a hacer unos marcajes, que esto luego se va a ir a lo que es el catastro, o deberías al menos actualizarlo en el catastro, y este estudio es el que se va a ir también para el arquitecto para que pueda hacer su proyecto visado. Además del perímetro del terreno, lo ideal es que te coja todos los desniveles que tengas, es decir, si tienes bancales, pues la altura de cada uno de ellos, y te hace una especie de mapa desde arriba con todas esas fluctuaciones durante el terreno. Y además, muy importante, sería ideal que cuando tengas claro la dimensión de la casa, es decir, el perímetro que va a ocupar la casa, hagas otro marcaje con la zona donde va a ir la cimentación de la casa y otra donde va a ir la propia casa. Es decir, la cimentación siempre va a sobrepasar un poco lo que es el volumen perimetral de la casa y la casa va en interior, porque siempre se deja un margen de metro, metro y medio más o menos. Entonces ya veis que no solamente será en los costes del terreno, sino que además antes de empezar con el tema de la hipoteca y demás, necesitáis unos pasos previos. Estudio geotécnico, estudio topográfico, contratación de arquitecto para empezar a hacer todos los planos y demás según lo que queréis llevar a cabo, y dentro de eso va a ser para poder llegar finalmente a pedir una licencia de obras que pasa por ayuntamiento y que vais a pagar según el PEM del proyecto, que el PEM es el proyecto de ejecución de material o algo así, ¿vale? El presupuesto de ejecución de material, es decir, el conjunto de material que vais a destinar para la casa, cuánto sube, ¿vale? Que sería una especie de valoración de cuánto os va a costar la casa. En base a eso, el ayuntamiento te dice, quiero mi parte, y aquí entra otro sartenazo. Así que ¿cuánto vamos a pagar al ayuntamiento por esa licencia de obras? Pues depende del ayuntamiento, pero por obras mayores, como la construcción de una casa, puede ir de un 3 a un 6% y en algunos casos os puede llegar incluso a un 8%. ¿Eso qué significa? Pues básicamente que de cada 100.000 euros que os pueda costar vuestra casa a nivel de material, imaginaos a un 6%, 6.000 euros, 200.000, 12.000 euros, sobre un 6%. Entonces con eso ya podéis extrapolar un poquito a nivel de impuestos que os supone. ¿Significa esto qué tal? Bueno, pues esto significa básicamente que para tú poder llegar a pedirle al banco tu hipoteca de autopromotor, necesitas haber pasado por los costes de un geotécnico, que os puede costar desde, depende de la zona, ¿vale? Pero de 600 a 1.200 euros más o menos ese estudio. Luego tenéis el caso del topográfico, que lo que es el completo, yo tengo que llamarlo 3 veces, ¿vale? Pero os puede costar unos 1.000, 1.200 euros más, lo mismo, depende de la zona, lo que pactéis y demás. Y luego el tema del arquitecto va a ir también según el tipo de obra, los metros cuadrados, etcétera, etcétera, porque hay como muchos condicionantes que te generan ese presupuesto. Y eso os puede ir, pues, lo más mínimo que podéis encontrar, a lo mejor, depende de la casa, pero de unos 20.000 euros os podéis ir a 40, 45.000 euros tranquilamente. Evidentemente, eso del arquitecto no tenéis que pagarlo a la vez. O sea, eso le vais a pagar unos plazos pactados con él, todo es negociación, donde vais a pactar unos importes para llegar al proyecto visado y luego el resto normalmente es al finalizar la obra. Pero ya os digo que de esos 20-45.000 euros, un gran porcentaje lo pagáis por adelantado. Y aún teniendo eso, luego nos tenemos que ir a la licencia de obras a pedirla, y ahí por lo que os digo, 6.000, 12.000, 18.000, 24.000, depende el material, o sea, el coste de material del proyecto que os cueste la casa. Cuando tenemos eso es cuando el banco te va a abrir las puertas y te va a decir, vale, hablemos, tu proyecto es serio, tienes un proyecto visado, ¿vale? Todo esto la licencia porque viene, porque para pedir la licencia de obras necesitas el proyecto visado por el Colegio de Arquitectos, por eso necesitas un arquitecto previo, y cuando tienes proyecto visado, licencia de obras y luego los estudios hechos para confirmar que tú realmente puedes construir ahí, imaginaos hacer todos esos pasos sin saber si tu terreno es válido para meter peso encima, o por otro lado la delimitación de tu terreno, si la normativa municipal te permite construir o no, pues cuando ya tienes todo eso, el banco es como te abre las puertas y te dice, vamos a negociar. ¿Qué pasa? Que las condiciones de las hipotecas de autopromotor no son como las compras de una vivienda de segunda mano o una vivienda nueva, porque la casa aún no existe. Y como no existe, para el banco es un riesgo enorme el dejarte un dinero en algo que tiene que confiar en ti, pero no existe. Cuando digo que no existe, me refiero a esto. Yo puedo decirle al banco, hola, dame dinero para todo esto de aquí. Mira qué casa más bonita. ¿Tú ves algo? No, solo veo hierba. Sí, el paisaje es muy bonito, pero esto, el banco no es garantía de nada. Por tanto, ¿creéis que el banco os, pongamos un hipotético caso, ¿vale? Pongamos una casa sobre 300.000 euros y decís, banco, quiero la hipoteca. ¿Os creéis que el banco os va a decir, vale, perfecto, 300.000? El mercado normalmente, los bancos en hipoteca normal, vamos a llamarla así, para la compra de una casa ya hecha, depende del banco, puede oscilar entre el 80, 85, 90, 95 y en algunos casos el 100%, ¿vale? Eso es algo
Digo en algunos casos porque eso depende en la época del año que estamos, o si necesitan cerrar hipotecas y demás, pueden abrir o no ese grifo, ¿no? Y depende mucho del banco. Pero lo habitual, si ponemos 300.000, dices, vale, pues en este caso te voy a dar un 80%. El banco te va a poder financiar 240.000 euros. Significa eso que tú necesitas para meterte en este proyecto 60.000 euros. No el proyecto de la casa, acordaos, para la compra de una vivienda normal, una vivienda ya hecha, ¿vale? Entonces ya necesitas 60.000 euros tú de inicio para poder meterte en los costes que el banco no te va a financiar, más los impuestos asociados a esa compra-venta, tanto transmisión patrimonial, notario, registro, etcétera, etcétera. Dicho esto, cuando nos metemos en la hipoteca de autopromotor, todo este escenario cambia, porque como os decía, no existe. Entonces, ¿qué hace el banco? ¿Te da el dinero? No. El banco te dice, lo primero, podemos optar a un anticipo de la hipoteca de un porcentaje que irá en base a la garantía que tú me puedes aportar en el inicio de la misma. ¿Qué significa eso? Sígueme. No me sigues. No me estaba siguiendo. Como puedes ver, no paran de boicotearme los vídeos, los micros no funcionan, el gimbal este no me sigue, pero bueno, yo me esforzaré el triple, así que por favor te pido tu like, tu suscripción y compartas con tus vecinos. Información de calidad y lo que se viene. Dicho esto, el banco, como no tienes nada, te va a decir, ¿qué garantía me das? Mi garantía es un mojón, es tierra, ¿vale? Esto, familia, es un escenario, quiero decir, esto no es mi terreno de verdad, ¿vale? Como si no vengo yo a grabar mientras no viva en mi terreno. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Te dice, vale, pues vamos a hacer una tasación previa de tu terreno, vemos tu terreno a precio de mercado, por cuánto lo podríamos vender, y sobre ese valor te puedo anticipar un 50%. Es decir, imaginaos que compramos el terreno por el escenario de antes a 50.000 euros. ¿Significa que la tasación sean 50.000? No, porque yo puedo haberle comprado ese terreno a una persona por 50.000 y ese terreno realmente a precio de mercado vale a lo mejor 80.000. O lo compro como nos pasó a nosotros, año y medio atrás, y después de año y medio, 2 años, se ha revalorizado más del doble. A nosotros este caso nos ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco lo que te va a decir es que sobre precio de tasación y no sobre compra, te va a poder permitir anticiparte 50% de esa compra, más incluso los costes asociados, por ejemplo, a los gastos que has hecho previamente para llegar al punto de la contratación de la hipoteca, como puede ser, por ejemplo, arquitecto, estudio geotécnico y estudio topográfico. De esa manera, toda esa inversión que has hecho inicialmente, el banco podría anticipártela, y con esto lo que decía yo de jugar antes, y con este dinero, si tú ya lo tienes ahorrado para lo otro, podrías llegar a liquidar el préstamo de lo que es el terreno, y así puedes equilibrar un poquito lo que son las deudas y unificarlas en hipoteca, que esto es un tema que daría para otro vídeo, pero que es la clave para, digamos, llevar bien tus finanzas y no sobreendeudarte a nivel de intereses, ¿vale? Dicho esto, el banco, una vez tenemos el 50%, ya empieza a dejarte ese dinero. Toma, te lo meto en tu cuenta. Y ahí es cuando ya empieza el festival. Tienes que tener todos los presupuestos cerrados y el banco sobre eso, lo que os decía, normalmente en autopromoción podéis conseguirla a un 60% del total del proyecto o a un 80%. Por tanto, si el proyecto, vamos a lo mismo, os costaría 300.000 euros, el banco como máximo te financiaría 240.000 euros. ¿Qué significa eso? Que te lo va a ir disponiendo, te lo va a ir dando esos 240.000 euros a medida que tú vayas construyendo la casa. No te lo va a dar todo al inicio. Al inicio solo te va a dar el 50% del valor del terreno, que es la garantía que tú le ofreces. Y a partir de ahí, si tú empiezas a construir tu casa, dices, vale, pum, construyo media planta, pum, hago cimentación, pum, pongo el tejado, pum, pongo instalaciones, vale, pues según esas fases, el arquitecto tendrá que ir certificando el proceso de construcción de la casa. Pongamos que tu casa se encuentra al 30%, porque hemos hecho la solera y o cimentación, y hemos hecho ya el levantamiento estructural de la primera planta, si tuviera 2 plantas. Vale, pues el arquitecto puede decir, vale, pues te certifico un 35%, que es lo que llevas, digamos, completado de toda la obra. Esa certificación, junto con las facturas pertinentes, las llevas al banco y el banco, pum, te libera un porcentaje, ese porcentaje, del total de préstamo que te va a dar. ¿Te va a liberar el 30% de los 300.000 que te cuesta? No, te va a liberar el 30% de los 240.000 que él te va a financiar. Y ojo importante, necesitáis tener siempre capital guardado, nunca os quedéis sin liquidez. ¿Por qué? Porque aunque luego habrían estrategias para conseguir liquidez, para acabar la construcción, tened cuidado, porque serían endeudaros muchos más, y al final podéis estar en vuestro límite de endeudamiento, que esto es otro tema, que os añado aquí ahora. Os podéis endeudar más o menos entre un 30 y un 35% de vuestros niveles de ingresos como unidad familiar, es decir, todos los titulares que se metan
titulares, es decir, personas que se metan dentro de ser propietarios de esa obra, de esa casa, a nivel escritura, un 35%, es decir, cada persona por cada 1.000 euros que cobra podría endeudarse un límite de 350 euros como mucho, pero tened en cuenta que ahí se engloba tanto préstamos de coches, préstamos de terceros y la propia hipoteca. Cuidado, ¿vale? Que es que estos son muchos números y da para muchos vídeos. Una vez tenemos eso claro, el banco te va a ir liberando dinero, pero siempre o normalmente se va a quedar un porcentaje que no te lo va a entregar hasta que finalices la obra. En nuestro caso, por ejemplo, es un 5% de todo lo que nos deja el banco. Un 5% es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que no nos van a dar y a finalizar hasta que la obra esté acabada y la cédula de habitabilidad dada, es decir, ya podemos entrar a vivir. Por tanto, sé que tenéis un capital remanente, guardado, para poder afrontar esos costes mientras ejecuto mi obra. Creo que más o menos con esta información os he dado unos matices, podríamos profundizar mucho más en todo ello, pero os he dado unos matices de lo que cuesta o lo que necesitáis para llegar a obtener una hipoteca de autopromotor. Hay muchos tips, hay muchas maneras de llevarlo a cabo, pero creo que explicarlo aquí sería muy largo y creo que os voy a marear demasiado. Así que lo que haré es que en otro vídeo os explicaré condiciones más concretas y así pues os lo podría aclarar un poquito más. Todo esto, familia, son cosas que nosotros hemos ido aprendiendo durante la marcha. Yo hay una base económica que ya la tenía de antes, evidentemente, pero hay pequeños matices que luego pues aprendes sobre la marcha. Como os dije, yo voy a ser un poquito vuestra cobaya, voy a ser vuestro peluchín, en el sentido de que me estoy poniendo a prueba en todos esos sentidos. Entonces yo voy a intentar traeros el máximo contenido de calidad y sobre todo información buena, información que os pueda valer para si queréis iniciar vuestro proyecto, no os endeudéis de por vida, no metáis cagadas donde, hostia, he visto muchos terrenos en mis años de búsqueda con estructuras de casas empezadas y no acabadas. O sea, imaginaos meteros en un proyecto donde habéis tirado a la basura 100 o 150.000 euros por no poder acabar la casa, por solo endeudarte y no poder cumplir con los plazos. Es una locura, así que tened mucho cuidado. Os voy a hacer otro vídeo con condiciones más concretas de los bancos, truquillos que podemos tener en cuenta y creo que puede ser muy interesante. De momento, hoy paralizamos aquí el vídeo, creo que ha quedado muy claro cómo comprar un terreno y ha quedado muy claro cómo funcionan un poco las hipotecas de autopromotor. En el otro vídeo entraremos en condiciones, porcentajes y demás, ya que es algo que es muy variable y va modificándose con el tiempo. Dicho esto, familia, ya sabéis que esto me conlleva a mí mucho trabajo, mucha dedicación para traer toda esta información, que lo estoy sufriendo en mis carnes, pero ya veis que estamos metidos de lleno en todo este proyecto, así que vamos a meterle mucha caña y en breve, ya son meses lo que nos queda para estar viviendo en nuestra casa en el bosque, irnos de la ciudad y venirnos a un entorno idílico. Así que, familia, si os ha gustado el vídeo, os parece interesante, dejadme un buen like, una buena suscripción y compartid en vuestras redes, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Y lo mismo, si es información que le puede ayudar a algún amigo vuestro o lo que sea, por favor, hacédsela llegar, que creo que es muy valiosa y muy interesante. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo.